Increíble, cómo me convencieron con esa palabra. Escuché que apenas se fue el pastor, vino una peste por acá. Me dijeron que apenas me había ido que vino una peste y que estaban todos enfermos. Así que estuve orando por ustedes y bueno, espero que en el Señor... Ya veo que todavía hay varios que están con peste, ¿eh? ¿O es que empezó el Mundial? Ay, ay, ay. Yo sabía que un ecuatoriano no iba a ver. Doy gloria a Dios que veo a la hermana Elba con nosotros, porque le interesa más el Señor que un partido. Muy bien. Una vez más, esta es la primera vez que me aparto tanto de la iglesia. Me pasé ya un mes fuera y ha sido realmente de bendición. Algunos me dijeron, pastor, no nos hablaste nunca. Y de verdad que desconecté todo. Fue un consejo de uno de los diáconos, no le voy a decir quién, pero uno de los diáconos me dijo, desconectá todo y se acabó. Y la verdad que no, ha sido un tiempo muy hermoso, un tiempo donde pude estar con la familia, donde pude estar con los amigos, donde pude estar con los hermanos en la fe. Estuve allí en esa iglesia que prácticamente es donde escuché el mensaje, era la iglesia donde se congregaba Graciela de toda la vida. Eso está en Luján, ahí en lo que pertenece al Gran Mendoza, y hay caras que ya conozco, se imaginan, de 30 y pico de años, y doy gracias a Dios por esas caras. Yo le decía, gracias a Dios que todavía se mantienen firmes muchos de ellos. Pude salir con ellos, compartir un tiempo también, le estoy contando todo muy rápido, compartí la palabra los 3 últimos domingos, así que tuve ese privilegio, para mí es un gozo tan grande poder llevar la palabra, el mensaje del Señor. Y tuve una experiencia que yo sé que muchos de ustedes no la han tenido. Y lamento que no la hayan tenido, pero la tuve yo. Así que gócese de eso. Tuve una reunión con compañeros de la clase 1975. Ahora algunos dirán de la universidad, no soy tan viejo. De la secundaria tampoco. Pero eran los amigos, los compañeritos de la primaria, casi 20 muchachos. Nos juntamos, ellos se juntan desde hace casi un año, se juntan todos los meses a comer un rico asado. Y bueno, en esta oportunidad cambiaron un poquito las fechas para que yo estuviera ahí. No sabe la bendición, no solamente que con algunos, no con todos, pero con algunos pude compartir la palabra, pero ver a muchachos después de 47 años... y se acordaban de todas las historias. Bueno, fue algo realmente inexplicable. Y les digo para testimonio y para darle gracias realmente a Dios, como se les ha dado tantas veces de poder haber estado allí. La última, como un broche, fuimos a la cancha también a ver a River y a Betis, que es de España. Le hicimos 4 los gallegos, ¿no hay ningún gallego acá? No, ok. Ha sido un tiempo realmente espectacular. Realmente doy gracias al Señor por ello. Y hoy día estaba viendo el ambiente que se está formando allí, que hay en todos lados, me imagino. Hoy día comenzó hace unas horas el Mundial, este Mundial de Qatar, que es un tiempo, yo no sé para algunos cuántos de ustedes les gusta el fútbol, pero los que nos gusta el fútbol realmente es lo máximo. Este es el tiempo que esperamos cada 4 años y nos gozamos y el corazón, cierto, empieza a latir de una manera ya diferente. Y si bien alguno de ustedes o de alguno de los países de ustedes no participa del Mundial, creo que especialmente en este país todos participamos, porque después de 30 años Canadá está en el Mundial. Así que final Canadá-Argentina, ¿qué tal? Cuando le decía a aquellos eso se me reían en la cara. Pero uno no sabe. Pero bueno. Lo cierto es que existe esa pasión, ¿no? Lo escuchaba justamente al pastor Piescola el domingo pasado cuando escuché todas las predicaciones, obviamente, cuando hablaba de eso, que del Mundial también. Pero somos unos apasionados por el Mundial. Y cuando vinimos ya por 2 o 3 semanas, ya las calles se están vistiendo de celeste y blanco, todo el mundo vende camisetas y se van preparando. Y hay una euforia, hay un entusiasmo que se están olvidando de la inflación, se olvidan de los problemas, de cierta manera se olvidan de lo que está sucediendo, lo que está pasando en el país, para envolverse en esto que es una pasión.
Yo veo a los argentinos, veo a los uruguayos, veo a los brasileños, veo a la mayoría, ¿cierto?, de los países que practicamos el fútbol, que hay una pasión por ello y me gusta, me encanta. Y cuando estaba mirando ese término pasión, porque es algo que honestamente nos envuelve, hay algo que es inexplicable. Pero yo cuando hay un partido por ahí no puedo dormir, y más vale que no perdamos porque ahí ya no duermo por una semana, pero el corazón late de una manera diferente. Y eso es, digo, bueno, es culpa de los gallegos, de los italianos que nos transmitieron eso, no sé qué, pero hay algo dentro de nuestro, esa pasión, ¿cierto?, por el fútbol. Y cuando miraba pasión en el diccionario, significa sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar los pensamientos. Puede ser el amor, puede ser la pasión, el odio, ¿cierto? Y tantas otras cosas. Pero es tan grande esa pasión que muchas veces nos envuelve de una manera especial. Bueno, en el Antiguo, no les voy a hablar de fútbol, pero en el Antiguo Testamento vemos a hombres que tuvieron mucha pasión. Y el hombre que les voy a hablar hoy día, y que vamos a aprender algo de él también, de cómo es Dios con él y con nosotros, este hombre es un hombre muy apasionado por el pueblo, apasionado por cada uno de los compatriotas, pero por sobre todas las cosas, apasionado por Dios y las cosas de Dios. Un hombre que por su pasión, esa pasión que tenía tan grande, algunos lo confunden y le han llamado el profeta llorón. Ya saben a quién me refiero. Sin duda me refiero entonces a Jeremías. Y algunos lo llaman el profeta llorón. ¿Saben? Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo llaman así porque este hombre, muchas partes del libro que nos habla, en muchas partes lo encontramos llorando, ¿cierto?, por el pueblo, llorando por la situación. No se olviden que Jeremías estuvo en el tiempo de la deportación a Babilonia, cuando el pueblo fue llevado 70 años, ¿se acuerdan?, con Daniel y los amigos y todo eso. Ahora, en ese tiempo Jeremías se queda, ya era viejo en edad, entonces se queda, lo dejan a él en Jerusalén. Y él es el profeta entonces de allí en ese tiempo. Y le llaman el profeta llorón, yo diría mejor el profeta apasionado. Esa pasión lo llevaba justamente a llorar. Bueno, yo me comparaba, no en ese sentido, pero en lo que hablamos del fútbol, y es cierto, esa pasión te lleva a emocionarte, envolverte y muchas veces a correr lágrimas también. En Jeremías capítulo 9, creo que puse todo ahí en la pantalla, Jeremías capítulo 9, versículo 10. Acompáñenme y les muestro algunos versículos. ¿Por qué dicen que era el profeta llorón? Jeremías 9:10 dice, por los montes levantaré lloro y lamentación, y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. En el capítulo 13, versículo 17, mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Una vez más fue llevado allí a Babilonia. Jeremías predicó la palabra de Dios con pasión. Y vamos a ver justamente el llamado de Dios a este hombre, a Jeremías, la comisión que Dios le da para que este hombre tuviera, y cuando entendamos estos puntos, espero en el Señor que todos sintamos esa pasión por Dios. Y lo que Dios hace con Jeremías lo quiere hacer contigo también. Entonces vamos al versículo que vamos a estudiar, es solamente un versículo, y dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tienen ya? Si no, lo pueden mirar en la pantalla. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Siempre les digo, presten atención a los verbos, mucha atención a los verbos. Entonces lo vamos a leer todos juntos, ¿ok? Lo leemos todos juntos, 1, 2, 3. Antes que te formase en el vientre te conocí,
Antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Padre eterno, gracias por tu palabra. Pedimos en este momento que tú perdones todas nuestras faltas, nuestros pecados, que podamos estar ahora atentos, limpios, delante de ti, y queremos rogarte que muevas tu espíritu, que nos hables, que quites todo aquello que no corresponde a tu santidad. Y Padre, háblanos de tal manera que podamos entender lo importante que somos para ti también y cuál es el propósito que tú tienes en la vida de cada uno de nosotros. Te amamos una vez más, te bendecimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Ahora, cuando vemos acá, vamos a ver 4 puntos. 4 puntos importantes en este versículo, esos 4 verbos, 4 acciones de Dios entonces para contigo y para con mi persona. Y lo primero que dice allí es, te formé, te conocí, te santifiqué y te di. Son 4 acciones que se aplican al profeta, pero también se aplica a la vida de cada uno de nosotros. Ahora, lo primero, vamos a ver la primera de ellas, dice te formé. Y cuando habla de acá te formé, te habla de la acción de Dios formando algo, pero con un propósito. ¿Sabes? Dios siempre tiene propósitos. Dios no hace las cosas por hacerlas. Muchas veces nosotros las hacemos por hacerlas. Algunos mal dicho, matamos el tiempo, ¿cierto? Y vamos a hacer algo para matar el tiempo. Dios no es así. Dios todo lo que hace lo hace con un propósito. Y cuando dice acá la palabra te formé, está formando o está demostrando o haciendo alusión, si se quiere, al alfarero cuando agarraba el barro o la arcilla y empezaba a formar entonces el vaso con sus manos. Eso es lo que nos está diciendo acá. Bueno, ciertamente Dios formó a Adán, el primer hombre, del polvo de la tierra. Le dio forma a esa tierra. Y después, por supuesto, le dio aliento de vida. Yo cuando pensaba en esto, en lo maravilloso que es Dios, en cómo nos creó, cómo lo que somos, la máquina perfecta esta que somos nosotros, lo increíble de todo eso, digo, ¿cómo es que hay muchos que dicen que Dios no existe? Estaba hablando con una persona justamente hace unas semanas atrás, que no, todo fue por casualidad. Pero ¿sabes? Ridículo. Perdóname la palabra, pero es ridículo pensar que todo es por casualidad, que todo esto que se ha formado, toda la creación que nosotros tenemos, que es por casualidad. Es ridículo pensar eso. Una vez les puse este ejemplo y me gusta porque creo que es bien claro. ¿Qué pensarían ustedes si, por ejemplo, se van a un planeta donde nunca ha pisado el hombre? La primera persona es usted, que llega a ese planeta X, y de repente cuando llega allí encuentra, qué sé yo, un reloj en el piso. Y entonces dirá, bueno, el reloj está dando la hora, pero se juntaron todas las piezas por casualidad. ¿No suena ridículo eso? Indudablemente cuando uno ve un reloj, ve un diseñador, ve una persona, un arquitecto, o como quiera, cierto, que estuvo formando las piezas, que la estuvo fabricando, la puso junta para que eso pudiera trabajar y tener un propósito, que bueno, en el caso del reloj, cierto, es dar la hora. No podemos decir que eso apareció por una explosión. Ahora, cuando nosotros vemos este mundo, vemos un mundo que es increíble la perfección que tiene. Los planetas están ubicados en el lugar donde tienen que estar, se mantienen de la forma que tienen que estar, ¿cierto? Rotan de la manera que tienen que rotar. Siempre lo hemos dicho, si la Tierra estuviera 5 grados nada más inclinada para el Sol, nos quemaríamos. Pero si estuviera 5 grados para el otro lado alejada, nos congelaríamos. Es perfecto como Dios lo ha hecho. No podemos decir eso fue una explosión. Sería ridículo pensar algo así. ¿Qué pensamos? Que alguien lo creó, en este caso Dios, pero Dios creó la creación con un propósito. No te olvides de eso. Dios no hace las cosas por hacerlas, como les dije recién. Dios crea las cosas con un propósito. Jacques L. Monod, fue el premio Nobel de Medicina en 1965, un francés,
Y él dio esta definición, permítame leerles la definición de lo que es una máquina. Y este hombre dice, es un conglomerado de materia, es un conjunto, un montón de materia, diseñado con un propósito, a la cual, si se le añade energía, se produce algo específico. En otras palabras, ¿qué es lo que es una máquina? Es un conjunto de piezas, diferentes piezas, ¿cierto?, formadas con un propósito para que haga algo. Nosotros, por ejemplo, yo estudié en la técnica y estudiamos lo que es los motores de los vehículos. Entonces, cada pieza de los vehículos fue hecha para que juntos tuvieran un propósito, que ese motor, cuando le agregas la gasolina o el diésel, lo que sea, produzca entonces un movimiento, que ese movimiento se traduce a la rueda y después, bueno, andamos, ¿cierto? Pero es un grupo de cosas que con la energía produce algo. Y eso es lo que nos está diciendo. Él dice acá que los seres humanos somos una máquina. Somos un conglomerado, ¿cierto?, de piezas que en el barro, podríamos decir que Dios nos formó, pero con la energía que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo, nosotros tenemos un propósito. Hermano querido, no estás por casualidad acá. No estás en la vida como un error, ya vamos a ver eso. Tienes un propósito y sobre todo si eres creyente. Y el propósito nos dice allí en Isaías, capítulo 43, versículo 7. ¿Cuál es el propósito tuyo y el mío? Dice Isaías 43, 7. Para gloria mía, dice el Señor, los he creado, los formé y los hice. ¿Cuál es el propósito del creyente? Dar gloria a Dios. Ahí está. Para gloria mía los he hecho, los formé y los hice. Somos parte del diseño de Dios para dar gloria a Él. Amén. Ahora, desde el vientre, ¿sabe que el Señor nos ha creado, nos está formando desde el vientre para ser sus siervos, para darle gloria a Él? He escuchado, y me da tristeza escuchar esto, he escuchado muchas veces decir, no, yo fui un error, yo nací por un error, o yo nací por accidente. Y sabes que alguna vez uno puede usar también esa palabra, decir, cierto, el último hijo nació, fue una sorpresa. Como diciendo, fue un accidente, nos descuidamos, o nació el primer hijo por accidente, porque no nos pensamos, no era el tiempo que no. Mira, no hay accidente. Y quiero que si tú piensas así, mires de lo que Dios te está hablando. No eres un accidente. Eres una formación de Dios, que Dios te hizo con un propósito. Les voy a repetir muchas veces esa palabra. No eres un error, eres un ser creado para un propósito que Dios nos ha dado. Dice el Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. Desde tu misma concepción, Dios estaba allí, formándote, poniendo su mirada. No eres casualidad, Dios te formó entonces. Y de ese concepto surge lo siguiente. Nos lleva entonces a pensar que Dios nos formó con sus manos, Dios me diseñó y te diseñó entonces con un propósito. Y entonces, mirando todo esto, el apóstol Pablo, cuando escribe allí en la carta de Romanos, capítulo 9, versículo 20, algunos cuestionaban algunas cosas, ¿por qué Dios esto y el otro? Y entonces dice Romanos 9, 20, ahí el apóstol Pablo, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Para que discutas con Dios. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Sabes? Dios sabe por qué te hizo así. Dios sabe por qué te hizo de la manera que te hizo, del carácter que te hizo, de la forma física que te hizo. Dios lo sabe. ¿Sabes? Yo tengo un primo que, bueno, ahora es ingeniero, es un hombre grande ya, pero cuando era chico, tenía unos 10 años, yo siempre lo veía quejarse a los padres. Por dos cosas. Una, porque tenía corta vista y se quejaba.
¿Por qué me hicieron con corta vista? Claro, usaba unos vidrios, ¿se acuerdan? Que eran como los fondos de botella. Que uno las miraba así y veía el ojito chiquito por allá. Y la otra cosa que se quejaba era porque tenía pies planos. Y era un tipo alto como yo. Y decía, ¿pero por qué me hicieron mal? Ustedes me hicieron mal. Y se quejaba siempre a los padres. Ridículo, ¿no? Pero, ¿sabe? Algunos se quejan a Dios. Y lo he escuchado eso. Se quejan a Dios porque Dios nos hizo una nariz de Pinocho. O nos hizo una oreja de Dumbo. Nos ha hecho todo un Walt Disney acá, ¿no? Pero, o porque nos hizo flaco, porque nos hizo gordo, o porque nos hizo así, nos hizo así. ¿Y cuánta gente está desconforme? No voy a entrar en ese tema. Pero cuántas personas están desconformes de cómo. Allá se están riendo a lo loco allá atrás. ¿Cuántos se han hecho desconformes de que van y se hacen cirugía y se agregan acá, se agregan allá, o se quitan de acá, se quitan de allá? ¿Por qué? Porque no están conformes. Le están diciendo, Dios, ¿por qué me hiciste así? No están conformes. Lo cierto es que Dios te hizo de la manera que te hizo y te formó con un propósito. Piensa en ese propósito. Mi hermana me mostró un video de una mexicana que no tiene brazos. No sé si la han visto ustedes en videos. Ha salido en esos programas de España también de como España tiene talento o algo así, ¿no? Es impresionante la chica sin brazos, cómo se peina, se pinta, levanta yo no la puedo levantar más de esto, nada, pero levanta la pierna, saca los libros de una biblioteca, se pinta, arregla, peina a la hija, hace unas cosas maravillosas, ¿no? Yo digo, gracias, Señor, por eso. Porque cualquiera sin brazo diría, ¿qué propósito tiene Dios conmigo? Bueno, ¿se acuerdan Nick? Yo lo he nombrado mucho porque ha sido una persona que ha impactado mi vida y cuando puedo lo nombro. Nick, acá tengo el nombre, Vujicic, o no sé cómo que se pronuncia. ¿Se acuerdan el que le estoy hablando? Este muchachito que es un hombre ya australiano. Y este muchacho nació sin brazos y sin piernas. Solamente esa parte del tórax y la cabecita, nada más. Ahora, a mí me llama la atención porque yo le voy a leer lo que él dijo. Y él dijo lo siguiente: Dios me hizo de una manera maravillosa. ¿Sabe? Se me cae la cara de vergüenza cuando leo esas palabras. Dios me hizo de una manera maravillosa. Y uno dice, pero Nick, para un poquito. Si no tenés brazos, viejo. ¿Cómo me decís que Dios te hizo de una manera maravillosa si no tenés piernas? ¿Cómo es que Dios te hizo de una manera maravillosa? Cuéntame qué es lo que ves de maravilloso. Él dice, Dios me hizo de una manera maravillosa. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Es que diera gloria a Dios. Ahora, dígame si este joven no ha dado gloria a Dios. Con los impedimentos que tiene, está predicando a millones de personas acerca del amor de Dios. Y eso es lo que Dios le está mostrando. Y eso es lo que Dios quiere. Estoy hablando de un caso extremo. Pero eso es lo que Dios quiere de tu vida y de la mía. Que no interesa si te falta una cosa, si tenés otra. Lo que interesa es que lo que Dios hizo, lo hizo con un propósito. Y el propósito es que tu vida tiene que darle gloria a Él. Ese es el propósito. ¿Te falta una pierna o no te falta una pierna? ¿Tengas un brazo o no tengas un brazo? Dios te hizo de esa manera, dile gracias. Porque de verdad, con el solo hecho de poder caminar, siempre decimos lo mismo, por la gracia de Dios. Si puedes escuchar es por la gracia de Dios. Si puedes ver es por la gracia de Dios. Así que si Dios no hubiese hecho una oreja nada más, teníamos que darle gracias. Y acá lo que dice el Señor a Jeremías, yo te formé. Le dice, yo te hice desde el vientre de tu madre. Pero el segundo verbo, la segunda acción de Dios, para con nosotros también, dice, te conocí. Dice Dios, yo te formé, yo te conocí. ¿Saben que ya en este año se calcula que van a haber 8 billones, o 8.000 millones o 8 billones de habitantes en la Tierra? 8.000. Es una enormidad. Y dice que Dios te conoce. Pero Dios no te conoce en una manera general, como uno más por allí. No. Acá nos dice que Dios
nos conoce de una manera personal. En Efesios capítulo 1, versículo 4, Efesios 1:4, dice la palabra del Señor: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, el pastor la semana pasada estaba hablando algo también de predestinación, no quiso entrar en ese tema, tampoco voy a entrar yo en ese tema, pero fíjense lo que dice acá: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Desde antes de la creación Dios ya te conocía. Desde antes de la creación Dios ya te sabía el nombre. Pero no solamente te conoce de una manera personal, sino una manera profunda, porque dice Jeremías 17:9, y este es un versículo que usamos muchas veces nosotros, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y tal vez nadie, tú puedes decir, bueno, nadie conoce mi corazón como yo, es cierto. Pero sabes que muchas veces ni siquiera nos conocemos nosotros mismos. ¿Qué es lo que la palabra nos dice? Y en manera personal les digo, algunas veces he tenido algunas reacciones en mi vida por ciertas circunstancias, ¿cierto? Me han apremiado algunos momentos, ¿cierto? Difíciles en alguna circunstancia X, y he reaccionado de una manera que jamás hubiese imaginado que iba a reaccionar. Es decir, ni siquiera yo mismo me conozco. Eso es lo que les quiero decir. Y por ahí ustedes, qué sé yo, los chicos o los jóvenes, ven a un muchacho o ven a una chica, ¿cierto? Y dicen, ay, yo lo conozco, ya llevo tantos años de novio, lo conozco, ¿cierto? Y cuando se casan se dan cuenta que la cosa no era como lo que pensaba. ¿Qué te llevó a que no nos conocemos, ni siquiera nosotros mismos nos conocemos? Esa es la verdad. Y por eso dice acá el Señor, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahora, lo interesante es que Dios te conoce. Dios sí nos conoce y nos conoce a la perfección. ¿Quién nos conocerá? Mira el versículo siguiente, Jeremías 17:10. Yo Jehová que escudriño, es decir, que el Señor mira todo ahí. Revisa todo, escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo, Jehová, que escudriño la mente y escudriño, el corazón. Dice, conoce Dios tu corazón. Dios te conoce de una manera profunda. Dios ve hasta lo más íntimo de tu corazón. Y muchas veces creo que cuando Dios ve nuestro corazón, ve lamentablemente egoísmo, ve lamentablemente orgullo, ve tantas veces ese egoísmo que donde dice yo estoy primero, después yo estoy segundo y yo estoy tercero, siempre soy yo y quiero las cosas para mí. Dios conoce también que en nuestro corazón hay veces mentiras, que en nuestro corazón hay inmoralidades tantas veces. Dios conoce que hay malos pensamientos. A tal punto, ¿qué te parece si viniera el Señor ahora y diría, mira, hermano X, vamos a poner todos tus pensamientos y lo que está en tu corazón en la pantalla? Creo que más de uno saldríamos corriendo de acá, de vergüenza. Lo más maravilloso de esto, y no lo estoy llevando por ese lado para que se sienta mal, pero lo más maravilloso que nos está diciendo acá, que el Señor conoce nuestro corazón, pero que a pesar de que conoce nuestro corazón, el Señor te ama. Y yo digo, gloria a Dios por eso, honestamente, porque siento que tengo el corazón como el que tengo, Dios todavía me ama. Y eso es lo que dice el Señor. Mirá, yo te formé, pero yo te conozco. Y a Jeremías le dice allí en capítulo 31, versículo 3, dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con un amor eterno desde la creación, desde antes de la creación del mundo, Dios ya te conoce y Dios te ama, a pesar del corazón que tú tienes.
Y eterno significa sin duda algo que no tiene principio, ¿cierto? El amor de Dios no tiene principio, pero no tiene tampoco fin. Y aun cuando Dios te conoció con todo lo que había en tu corazón, te amó con amor eterno. Dice, yo te conocí, yo te formé, yo te conocí, yo te amé, a pesar de lo que tú eres, a pesar de los errores tuyos. Yo te amo. Y es lo mismo que nos dice Dios a nosotros. Hermano querido, hay algunos que dicen, no, Dios no me puede perdonar los pecados. Soy demasiado pecador. Dios te ama a pesar de que eres como eres. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Dios te ama y Dios quiere que procedas al arrepentimiento. Dios quiere una cercanía, quiere una intimidad contigo. Por eso dice, yo te conozco. A mí me gusta una ilustración. Es como que la mayoría de ustedes han tenido hijos y tienen hijos. Ahora, yo he tenido chicos también, y cuando eran pibes o chiquitos, se ensuciaban. Ahora tengo los nietos, ¿cierto? Y se ensucian la boca, y por ahí yo era uno de los que comía hormigas negritas, o las rojas, no sé por qué las comía, qué sé yo. Pero me hicieron bien en el crecimiento, así que ¿qué va a hacer? Y por ahí comía tierra también. Dicen que ahora los expertos dicen que porque falta hierro, ¿no? Por eso, minerales. Ahí está, ahí tenemos al doctor, gracias. ¿Sabe que yo comía eso? Pero muchas veces me ensuciaba. Y mis viejos me limpiaban, me limpiaban la boca, me sacaban la tierra de ahí. Y por ahí más de una vez, cuando han tratado de limpiarme, eso me han contado ellos, les metía el tarascón, la mordía. Ahora, quiero que ustedes piensen, no me miren con mala cara, ya cambié, ya acepté al Señor, soy una nueva criatura. Piensen ustedes, si ustedes sus hijos se llenan la boca de tierra y ustedes los limpian y los muerde, ¿deja de ser su hijo? ¿Lo dejan de amar? ¿Lo dejan con la boca sucia y ahí que quede y lo abandonan? No. ¿Nosotros qué hacemos? Lo limpiamos, tratamos de sacarle toda esa suciedad, que no le haga mal, tratamos de tenerlo limpio. De tal manera el Señor hace lo mismo con nosotros. Y en Jeremías, siempre en el mismo libro, en el capítulo 2, versículo 22, dice lo siguiente, aunque te laves con lejía, que te laves con jabón, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Jeremías, como nos está diciendo a nosotros, por más que trate de limpiarte, no vas a poder lavarte, no vas a poder estar limpio. Por más que practiques una religión, no te vas a limpiar. Por más que trates de hacer buenas obras, no te vas a limpiar. ¿Por qué? Porque no te puedes limpiar tú a ti mismo. Necesitamos de ese Padre que nos limpie. Entonces, es imposible que te laves a ti mismo. Y entonces Dios dice, bueno, te formé, te conocí, pero la tercera es te santifiqué, que es lo que nos dice allí, el versículo 5. Ahora piensa, que Dios te formara no creo que sea muy difícil porque Dios con la palabra creó todas las cosas. Así que Dios te formara con sus manos no es muy difícil, es todopoderoso. Que Dios te conozca hasta lo más profundo de tu corazón, no creo que sea difícil porque es un Dios omnisciente, sabe absolutamente todas las cosas. Pero cuando dice acá, pero te santifiqué, eso sí que le costó a Dios. Eso es difícil. Eso no lo podemos hacer nosotros. ¿Para qué? Bueno, santificarte es difícil porque de pronto Dios tenía que solucionar un problema tuyo y mío. Y es el problema del pecado. Entonces Dios tenía que hacer algo. Y nos dice ahí en Jeremías 33:8. Jeremías 33:8. Y lo limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron, dice el Señor.
Ahora, ¿cómo tuvo que hacer esto Dios? Bueno, Dios tuvo que hacer un sacrificio. Y muy grande, por eso digo, Dios le costó esto. Le costó muchísimo. ¿Cómo tuvo que hacer el sacrificio? ¿Por qué? Bueno, porque la misma palabra de Dios nos dice, en Hebreos 10:10, ¿cierto? Nos dice Hebreos 10:10, en su voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Dios tuvo que dar a su Hijo para limpiarte a ti y para limpiarme a mí. Eso es lo que nos dice la palabra, santificar. Y para santificarnos, Dios tuvo que dar todo lo que tenía. Era la persona de Cristo Jesús, su Hijo. Tuvo que darlo todo, por eso digo que a Él le costó, tuvo un gran sacrificio. Ahora, ¿de qué manera el hecho de que un hombre muriera en la cruz a nosotros nos limpiaba? Bueno, la palabra nos dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y damos gloria a Dios por eso. Es lo único que te puede limpiar. Le dice Dios a Jeremías, mira, con jabón no te vas a limpiar, con lejía no te vas a limpiar, no puedes hacerlo tú mismo. Y lo mismo nos dice Dios a nosotros. Yo espero que todos sean creyentes. Pero si hay alguno que todavía no ha aceptado a Cristo, no piense que puede llegar al cielo, ser limpio por su propia fuerza. No puede. Es imposible. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo, para morir entonces. No es por una religión, no es por obras, no es por sacrificios que haga, simplemente es por la sangre de Cristo. Y cuando la sangre de Cristo se aplica a nosotros, la sangre de Cristo entonces nos limpia de todo pecado. Él es el Cordero de Dios, no que cubre, sino que quita el pecado. En la antigüedad, la sangre que se derramaba de los machos cabríos y todo eso era simplemente para tapar un poco el pecado. Y se cubría el pecado. Bueno, pecabas, matabas un bicho de estos, ¿cierto? Y el Señor te perdonaba. Le ponían la mano en la cabeza, te identificabas el animal con el pecado tuyo, lo mataban y listo. Pero fue el Cordero de Dios, no el que cubre, sino el que quita el pecado del hombre para siempre. Y en eso hay dos aspectos en realidad, en cuanto a la santificación. Siempre me he dicho que la santificación tiene 3 verbos, pasado, presente y futuro. Los dos aspectos que quiero ver son los que nos toca ahora a nosotros. Primero el pasado. En el aspecto pasado, Dios hizo la obra, Dios me santificó, Dios me apartó. Ahora soy pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, soy de Dios y tú también, no solo yo, todos los creyentes. Entonces nos gozamos porque Dios ya nos santificó. No hay nada ni nadie ahora que nos pueda apartar del amor de Dios. Ni lo profundo, ni lo alto, ni nada. Ni huestes celestiales, de mal, nada. Absolutamente nada. Estamos santificados para Dios. Pero está también la santificación presente, que es el ir cada día limpiándonos y estando limpios en las manos del Señor. Después vamos a ver la tercera, que es la santificación futura cuando Cristo venga y seamos glorificados, ¿cierto? Con un cuerpo nuevo, para siempre, sin pecado y eternamente. Pero mientras estamos acá, estos dos aspectos son muy importantes. El aspecto de que Dios te santifica, te limpia con la sangre de Cristo, pero tenemos que mantenernos limpios para cumplir el propósito de Dios. Y eso es lo que nos dice acá. Nosotros ahora somos instrumentos de Dios. Pero esos instrumentos tienen que estar limpios para poder producir entonces el efecto que Dios quiere que produzca. Pablo dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, es decir, para el propósito de Dios, para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es decir, Dios quiere usarte. Dios te santificó, pero ahora te tienes que santificar siempre, estar limpio, ¿cierto? Para buena obra. Imagínense a Dios como el gran cirujano. Sabemos que Dios es el médico divino, ¿no? Y sabemos cuando tenemos problemas vamos a Dios y es Él el que se encarga de hacer todo. Ahora imagínense en esta idea. Van a un médico, tienen el mejor médico, el mejor cirujano,
pero resulta que viene con las manos sucias. Recién acaba de terminar de ver un partido, estuvo comiendo pizza, estuvo comiendo papitas y tomando, y entonces con las manos sucias va y se va a poner a hacer una cirugía de corazón abierto. ¿Cómo le va a ir eso? Indudablemente lo va a infectar y en vez de hacer un bien va a hacer un mal. Bueno, lo que Dios nos está diciendo es esto. Dios nos santifica, pero Dios quiere que tú seas ese instrumento de cirugía que sea limpio para poder extirpar el cáncer de otra persona. En otras palabras, hablando espiritualmente, que tengamos un testimonio limpio, íntegro, delante de Dios, para que por nuestro testimonio la gente pueda conocer de Cristo. Es la única manera que la gente va a conocer de Cristo, a través de tu testimonio por la palabra. Ni siquiera los ángeles tuvieron el privilegio de predicar el Evangelio. Pero no podemos predicar el Evangelio con las manos sucias. Tantos que dicen, no, esto y lo otro, y predican, pero están sucios. Hablamos, antes de irme, hablamos de que nosotros somos el templo, ¿se acuerdan? Cuando el Señor purificó el templo. Pero ahora vosotros sois el templo del Espíritu, dice el Señor. Y nos tenemos que mantener limpios. Es una hipocresía. Por eso tanta gente dice, en la iglesia está lleno de hipócritas. ¿Cuánto decimos amén a eso? Y seguro. Porque queremos que los otros se conviertan, pero yo viviendo la vida del mundo. No, tenemos que ser instrumentos limpios en las manos del Señor. ¿Cómo le dice acá a Timoteo? ¿Qué es lo que tenía que hacer Timoteo? Bueno, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles, le dice. Y sigue la justicia, sigue la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Quieres servir al Señor? ¿Quieres que Dios te utilice? Bueno, tienes que estar limpio. Como esa bandeja del cirujano. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan? Hace un par de meses que me hicieron el catéter ese. Y tienen todos los instrumentos ahí, todo esterilizado, todo limpiecito. No lo pueden ni tocar. Si yo lo llegaba a tocar, seguro lo sacaban y tenían que traer otro. Tienen que ser limpios. Bueno, de la misma manera, Dios te limpia, y si estás limpio, Dios te utiliza. Si no estás limpio, eres un inútil en las manos del Señor. No te puede utilizar. Así de sencillo. Ahora, Dios tiene que aplicarte la sangre de Cristo para limpiarte de todo pecado. Pero una vez limpio, ahora el Hijo de Dios tiene que practicar esa limpieza. Para que pueda ser un instrumento. Estoy redundando en lo mismo. Ahora, ¿te das cuenta lo glorioso que puede ser todo esto? De cómo Dios nos ha formado con ese propósito en las manos del Señor. Alguien tan pequeño como nosotros. Algo tan insignificante. ¿Sabes? Estuve paseando por una provincia que se llama Córdoba, en el medio del país. Una de las cosas que soñaba hacer también, poder entrar en el interior del país. Es maravilloso. Unos paisajes, uno pasa por las altas cumbres y es maravilloso. Y uno puede ver hasta lejos, allá los pueblos, todo en la altura, los cóndores. ¿Sabes lo que es el cóndor? Para nosotros, sobre todo para el mendocino o el cuyano, como decimos, el cóndor es un ave muy especial. Para nosotros lo queremos muchísimo. El cóndor mide 3 metros de una punta del ala hasta la otra punta. Es un bicho grande. Y uno puede verlos planear. Desde allá arriba uno los puede ver allá planear. Es algo maravilloso. Y cuando mirábamos todo eso, en serio, con Graciela decíamos, qué chiquitos que somos. ¡Cuán grande es Dios! Y uno en ese lugar sí que se puede parar a cantar. ¡Oh Dios, Señor mi Dios! Al contemplar los cielos, la grandeza, ¡cuán grande eres Dios! Y uno mira acá y uno dice, ¿cómo puede ser que yo siendo tan chiquitito, Dios me haya creado, Dios me haya formado, Dios me haya conocido, Dios me haya diseñado con un propósito que es darle la gloria a Él, siendo yo tan chiquitito? ¿Cómo es posible que siendo 8.000 millones de personas, Dios conoce a Mario, Dios conoce a Tessy, conoce a Elba, conoce a Josh, conoce a cada uno de nosotros y nos conoce
por nombre. Dios tiene ese propósito y Dios quiere que seas una herramienta útil en sus manos. Te formé, te conocí, te santifiqué. Pero lo tercero que dice Dios es te di, le dice al profeta. Y nos dice a nosotros también, te di. Miren Jeremías 1:5 de nuevo. Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y me gusta porque Dios es un Dios dadivoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dijimos recién, que dio a su Hijo unigénito. Dios nos ama y Dios da. Dios ama y Dios entrega. Y Dios formó al profeta y da al profeta. Y Dios te formó a ti y quiere darte a ti para las naciones. Quiere darte a ti para que conozcan de Cristo. Ese es el propósito. En Isaías 49:6, en la parte B, le dice acá, dice el profeta, te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta el postrero de la tierra. Dios te entrega, Dios te utiliza como su instrumento de salvación, si se quiere. Ahora miren todo esto. Una vez más, te formé, te conocí, te santifiqué y te di, dice el Señor. Y nos dice a nosotros, ¿qué responde Jeremías? ¿Qué respondes tú delante del Señor? Amén, heme aquí, Señor. Qué lindo hubiese sido, ¿no? Qué lindo sería que todos en este momento dijéramos, Señor, heme aquí. Entiendo que tú me formaste. Entiendo, Señor, que tú me conoces. Entiendo que me has santificado. Entiendo que ahora tú me entregas para ese propósito. No fue así, lamentablemente Jeremías es como nosotros también. En Jeremías 1:6, versículo siguiente, y yo dije, el Señor le dijo todas esas cosas, y Jeremías dice, ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Jeremías indudablemente era joven, un jovencito, pero ¿sabe lo que está haciendo Jeremías acá? Poniendo excusas. Jeremías está poniendo excusas, y sabes, tenemos la manía de que como Jeremías, de que como tantos hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ponerle excusas a Dios. Tenemos lamentablemente esa idea, esa falla. Siempre ponemos excusas, hasta excusas por el pecado. Ahora esto suena ridículo, ¿no? Que muchas veces nosotros pongamos excusas, no, pequé porque me incitaste, pequé porque me llevaron a pecar. No, pecaste porque querías. Eso es lo claro. ¿Se acuerdan cuando el Señor confronta a Adán? ¿Qué has hecho?, le dice. ¿Qué has hecho? ¿Y qué dice? Bueno, el hombre respondió, la mujer que tú me diste, se lavó la mano como Poncio Pilato, la mujer que tú me diste, culpa tuya, Señor, que yo pequé. ¿Se dan cuenta del grado que está hablando Adán? Y después resulta que fue primero la mujer, ¿no? Y va la mujer y le dice, ¿qué hiciste? Bueno, la víbora. Siempre hay algo, siempre hay una excusa. Y Dios no quiere eso. Y nosotros decimos, bueno, es la sociedad, es la familia que tú me diste, Señor, porque soy borracho porque mi papá fue borracho. Abuso de mi señora porque mi papá abusaba de mi señora. Y entonces siempre ponemos excusas delante del Señor. El hombre se siente mejor cuando da excusas, ¿saben? Pero qué difícil que es ser humilde y reconocer donde fallamos. Y decir, Señor, perdóname, me he equivocado, está mal, no tengo excusa, no lo hice porque no quise, perdóname. La palabra dice en Apocalipsis 3 que el Señor estoy a la puerta y llamo. ¿Se acuerdan de ese pasaje en la Odisea? El Señor dice, estoy a la puerta y llamo, y no está llamando a los inconversos, porque muchas veces usamos ese versículo 3:15, creo que es, para predicar el Evangelio. En realidad el Señor está llamando a la iglesia. Le está diciendo a la iglesia, ustedes están teniendo todo ese servicio, pero yo estoy allá afuera, ¿dónde estoy yo acá? Y eso es lo que hacemos muchas veces como creyentes. Ponemos excusas y usamos a Dios cuando lo necesitamos, porque crean o no crean,
No hay tal cosa como un ateo. Cuando el ateo se encuentra en problemas, dice, ay Señor, ayúdame. Oh Dios mío, ayúdame. Eso lo he escuchado varias veces. Cuando dicen ser ateos, pero de todos modos en momentos de apuro, ahí levantan la vista al cielo. Pero ponemos excusas. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés, Dios lo llama, Señor, soy tartamudo. Bueno, yo no creo que era tartamudo. Déjenme hacer un paréntesis con esto. Porque Moisés dice que tenía problemas en el hablar. Soy tardo para hablar. Esto es algo muy personal, no me quiero extender por esto. Pero no es una excusa decirle al Señor no puedo hablar. Creo que Moisés tenía problemas porque él si bien era hebreo, estaba creciendo con el idioma cierto de los egipcios. Y no tenía tanta fluidez en el hebreo, tal vez era eso. Pero de todo modo puso excusa allí delante del Señor. Abraham, mirá, Dios no interesa cómo eres, Dios lo que quiere es que te entregues tal como eres, no que pongas excusas. Abraham, cuando dijo Dios, de ti será la descendencia, ¿cierto? De mí, si soy un viejo, ya tengo casi 100 años, ¿qué voy? Y siempre ponía, ¿cierto?, algo ahí. Dios lo hizo, por supuesto que lo hizo. No se trata de ti, se trata de Dios. Jonás era un cobarde en realidad, lleno de odio contra Nínive, y se tomó el buque para el lado de España, para el lado allá de Portugal. Y Dios lo usó de todos modos. Sansón era un mujeriego, y Dios lo usó de todos modos. José, un soñador. Bueno, pero Dios lo usó. Los hermanos no lo soportaban. ¿Cuál es la excusa que vas a poner? ¿Tenemos excusa delante del Señor que sea válida realmente? Jeremías dice, soy muy jovencito. ¿Sabes? No interesa la edad. Dios te puede usar siendo un niño, siendo un joven, siendo un adulto, siendo un viejo. Dios todavía nos puede usar cuando somos instrumentos limpios en las manos de Él. Y decimos, Señor, heme aquí. Dios quiere utilizarte, no importa cuántos años tienes. Ahora, por último dice allí, te di a las naciones. Te di a las naciones. Dios nos formó, Dios nos santificó, nos conoció, Dios nos santificó y Dios nos da. Y tal vez no a las naciones de lejos, pero sí tal vez en tu vecindario, en tu familia, en el medio que tú te mueves, para que seas ese instrumento limpio y que entonces las personas puedan conocer de Dios a través de ti. Nosotros somos luz en este mundo, dice el Señor. Vosotros sois las luces de este mundo. ¿Le vas a poner excusa al Señor? ¿Vas a poner excusa al Señor para trabajar, para predicar, para ser de buen testimonio? ¿Qué excusa le vas a dar al Señor? Porque después de todo, todos sabemos que no es ningún secreto lo que hemos dicho. Dios nos conoce, Dios conoce cada uno de nuestro corazón. Dios conoce qué excusas quieres darles. Mira, no hay excusa plausible delante del Señor. Y si no eres creyente, si todavía no has aceptado a Cristo, yo creo que todos son de la familia, pero si no has aceptado a Cristo, no hay excusa para decirle, Señor, no puedo aceptarte. Porque desde antes de la fundación del mundo el Señor te conoce. El Señor dio a su Hijo lo que más quería, en una cruz. Y murió allí y resucitó al tercer día, para que todo quien en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay dos caminos, o para el cielo o para el infierno. Pero lo toma la decisión ahora mientras me estás escuchando. No sé si en 10 minutos viene el Señor y se acabó. No sé si llegamos a la semana que viene. El asunto es que no podemos tener excusa delante del Señor. Señor, no, yo no sabía bien. No, el Señor dice, te estoy dando el camino. Y Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay excusas ahí. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas 4 acciones, Señor, que has tenido en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has formado de una forma u otra, con ciertas características. No nos formaste como máquinas, Señor. Y te agradecemos por ello. Somos cada uno una persona con nuestras propias capacidades, defectos, todo, pero somos especiales para ti, Señor. Cada uno de nosotros formamos
este cuerpo en Cristo. Gracias, Señor, por habernos conocido. Gracias porque nuestro gozo está justamente en que tú nos conoces, de que no hay nada que pueda escapar de tu mirada, que no hay nada que pueda escapar de ti, Señor. Que tú nos conoces, estamos seguros en tus manos, Señor. No hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de ti. Si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias por conocernos, pero gracias por amarnos también. Señor, y a pesar de tener pecado, de tener fallas, a pesar de tener debilidades, tú nos sigues amando con amor eterno. Te he amado. Gracias, Señor, por santificarnos en la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Gracias porque Cristo no tuvo en cuenta el ser Dios, sino que se humilló tomando forma de siervo, semejante a nosotros, y se entregó en sacrificio. Y fue molido, literalmente molido, por nuestros pecados. Y el Señor soportó ese vituperio, soportó esa humillación, soportó esa corona de espinas, soportó esos clavos en los pies, en las manos, soportó que lo levantaran entre el cielo y la tierra en esa cruz, en ese madero, todo por amor. Gracias porque Cristo no quedó en una tumba, sino que Cristo resucitó. Y resucitó para tener vida y para siempre. Y gracias, Señor, porque ahí está nuestra santificación. En todo aquel que en Él cree, tiene vida y vida eterna. Y te decimos, gracias, Señor. Gracias porque nos santificaste. Pero, Señor, también gracias porque tú nos has dado a este mundo para poder predicar de ti. Señor, qué privilegio más grande es el poder hablar de Cristo. El ser hijos tuyos. Señor, limpia nuestros corazones. Danos esa fortaleza en el Espíritu, que no nos avergoncemos del Evangelio, que entendamos, como decía Pablo, que es poder de Dios, poder tuyo para salvación. Padre, toca el corazón de nuestros familiares, que ninguno de ellos se pierda, que procedan al arrepentimiento. Quítale la tonta idea de poder llegar por sus propios medios. Quítale esa idea de tener una religión fría y barata. Y que ellos puedan entender que solamente Cristo y nada más que Cristo puede llevarnos a la presencia tuya. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos. Pido que tú los bendigas, Señor. Que nos lleves con tu paz y con tu bendición. Que podamos tener un buen tiempo ahora de compartir, de coinonía. Ayúdanos, Señor, a poner prioridades. Que si bien hablamos al principio de tener esa pasión por un deporte, que tengamos pasión como Jeremías por ti, Señor. Y que te pongamos a ti, Señor. Que no un deporte o algo nos separe de ti, Señor. Sino que seamos fieles a ti. Gracias, Padre eterno. Padre, te amamos. Gracias por darme una vez más la posibilidad de estar con mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, que el Señor los bendiga, los